Mientras pasaba el tercer día en el hospital con mi padre tras una grave cirugía, mi marido llamó y dijo: «Todas tus porquerías están en la basura. No volverás a poner un pie aquí dentro». Ni siquiera tuve tiempo de llorar cuando mi padre me apretó la mano y dijo en voz baja: «Que lo disfrute. Aún no lo sabe, pero le he preparado una sorpresa». Don Arturo compró aquel piso de 3 habitaciones en el centro de Valladolid, cuando aún trabajaba como ingeniero jefe en una constructora. Eran los años posteriores a la crisis de 2008. Unos lo perdían todo, otros conseguían aferrarse a algo. Un conocido del trabajo, Leo Valdés, se marchaba al extranjero, a toda prisa. Su mujer ya hacía las maletas. A su hija la sacaron del colegio en mitad del trimestre. Leo entró en su despacho, lanzó un manojo de llaves sobre el escritorio y dijo: «Arturo, es un piso de 3 habitaciones en el Paseo de Zorrilla, un tercero con ventanas al patio. Te lo dejo por lo que tengas. En 2 semanas sale el avión». Don Arturo sacó de una cuenta oculta todo lo que había ahorrado para un coche nuevo, el modelo con el que soñaba desde hacía años. Su esposa, doña Gloria, cuando se enteró, dio una palmada tan fuerte que casi vuelca la olla de lentejas del fuego. «Arturo, te has vuelto loco. Acabamos de terminar de pagar la hipoteca. ¿De qué vamos a vivir?» Él se quedó en el umbral de la cocina, todavía con el mono de trabajo oliendo a grasa, y habló con calma, como siempre hacía cuando ya había tomado una decisión. «Gloria, esto es para Laura. Cuando crezca, vivirá como una persona, no en un piso de estudiantes, no en una habitación alquilada. Ya sabes cómo están las cosas. Hoy tienes un piso, mañana no, pero una escritura de propiedades para siempre». Doña Gloria protestó durante 3 días. Luego se resignó. Sabía resignarse, no de forma sumisa, no como una esclava, sino de una manera sabia, femenina. Entendía que su marido tenía razón, pero necesitaba desahogarse para no llevar una piedra por dentro. Así eran las cosas entre ellos. Él tomaba la decisión, ella refunfuñaba. Luego, ambos vivían juntos con las consecuencias, y casi siempre él acertaba. La familia se mudó un mes después, en cuanto Leo les entregó la documentación y embarcó. El piso era bueno. Techos altos, un pasillo amplio, suelo de parqué de madera noble en espiga, viejo, que crujía, pero auténtico. Una cocina grande, con una ventana que daba a un gran tilo, que en verano cubría el alféizar de flores. En el salón había una estantería de nogal con puertas talladas que don Arturo había rescatado del trabajo, un descarte. Doña Gloria colocó en ella las obras completas de Galdós, libros de cocina y álbumes de fotos. Laura, que entonces tenía 8 años, quedó fascinada con la habitación que daba al tilo y no tardó en colgar en la pared un póster de delfines recortado de una revista. Doña Gloria suspiró, recorrió las estancias con la mirada y dijo: «De acuerdo, Arturo, lo reconozco. Ha merecido la pena». Él solo resopló y fue a instalar la barra de las cortinas. Laura creció siendo una chica callada y seria. En el colegio le iba bien, pero sin destacar. No era de las primeras de la clase, no era una líder, pero era esa alumna sólida y discreta que lo entrega todo a tiempo y nunca decepciona a nadie. Después del instituto, se matriculó en Administración y Dirección de Empresas, se licenció sin contratiempos y empezó a trabajar como contable. Doña Gloria quería que su hija fuera médica o al menos profesora, pero Laura dijo: «Mamá, a mí me gustan los números, no mienten». Doña Gloria miró a su marido y él se encogió de hombros. ¿A quién habrá salido? Doña Gloria murió cuando Laura tenía 26 años, cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta el final pasaron 4 meses. Don Arturo recordaría después aquellos meses como un largo pasillo sin ventanas, por el que caminaba de la mano de su esposa, sabiendo que al final había un muro. Doña Gloria resistió hasta el último momento. Bromeaba con las enfermeras, pedía que le trajeran de casa el dulce de membrillo que ella misma preparaba cada año. Laura iba al hospital todos los días después del trabajo, se sentaba junto a su madre, le sostenía la mano y permanecía en silencio. No había nada que decir, todo estaba ya dicho. La última noche, doña Gloria miró a su hija y le susurró: «Laura, cuida de tu padre, es fuerte, pero sin mí se perderá». Laura asintió con la cabeza, tenía la garganta atenazada. Después del entierro, don Arturo cambió. No es que se encerrara en sí mismo. Seguía llamando a su hija todas las noches, exactamente a las 9, como si fuera una cita. Seguía yendo a su pequeña finca en la ribera del Duero, cuidando el huerto, arreglando la bomba del pozo que siempre se estropeaba, yendo al centro de salud para sus revisiones de tensión, corazón y espalda. Pero era como si le hubieran arrancado algo esencial de dentro. Sus movimientos se volvieron más lentos, su hablar más pausado. Antes era capaz de contar 3 anécdotas del trabajo en una sola noche.
cada una más divertida que la anterior. Ahora se sentaba en su sillón frente al televisor y guardaba silencio. A veces Laura lo encontraba en la cocina, con un café frío delante, mirando por la ventana. Claramente no veía ni el tilo, ni el patio, ni las palomas en la cornisa. Miraba hacia adentro, hacia donde doña Gloria todavía vivía. Poco a poco se fue trasladando casi de forma permanente a la finca. Decía que el aire era mejor, el silencio, el huerto, pero Laura lo entendía. En el piso todo le recordaba a su esposa. Su delantal en el colgador de la cocina, sus zapatillas junto al sofá, el olor de la colonia que usó toda su vida y que había impregnado el armario de punta a punta. En la finca era más fácil. Allí, doña Gloria solo pasaba los veranos. Su recuerdo era diferente, más suave. Risas en la mesa, un tarro de membrillo, un sombrero de paja en un clavo del porche. El gato de los vecinos, una tigrada al que le faltaba un trozo de oreja y con cara de pocos amigos, aparecía cada noche, se sentaba en el umbral y esperaba. Don Arturo le sacaba un platillo de leche o las sobras de la comida. El gato comía, ronroneaba, y luego se subía al escalón y se quedaba a su lado mientras él se tomaba el café. Una vez Laura le preguntó: «Papá, ¿por qué no te buscas uno propio?» Don Arturo negó con la cabeza. «¿Para qué? Este ya es mío, solo que vive en 2 casas». Fue precisamente en esa época tranquila y silenciosa, cuando la vida de Laura discurría por un sendero llano trabajo, padre, fines de semana en la finca, cuando Rodrigo Montes entró en su vida. Se los presentó una compañera de trabajo, Silvia, del departamento de personal. Laura, el marido de una amiga, tiene un amigo, un hombre de bien, soltero, trabaja en un concesionario, gana bien. Vamos a tomar aunque sea un café los 4. Al principio, Laura lo evitó. No quería, tenía miedo, y de todos modos no creía en esas presentaciones de conocidos. Pero Silvia fue insistente, y, una semana después, Laura estaba sentada en una cafetería frente a un hombre alto, de pelo bien cortado, traje elegante y una sonrisa amplia y segura. Rodrigo sabía causar una buena impresión. No era guapo en el sentido clásico, la nariz un poco grande, la mandíbula algo pesada, pero se movía de una manera, hablaba de una manera, miraba de una manera que en 10 minutos parecía el hombre más encantador del lugar. Apretón de manos firme, mirada directa, voz segura. En aquella primera comida habló de coches con tal pasión que Laura quedó fascinada. Ella, que antes no habría sabido distinguir un SUV de una berlina. Hacía bromas con ligereza, sin caer en la vulgaridad, y se reía a carcajadas, de forma contagiosa. Cuando la camarera trajo la cuenta, Rodrigo la cogió en silencio, sin siquiera mirarla. Un gesto que decía: «Ni se te ocurra». Los primeros meses fueron como un sueño. Rodrigo llamaba todos los días. Enviaba ramos de flores al trabajo, no rosas, sino flores silvestres atadas con un cordel, como si supiera que a Laura no le gustaba la ostentación. La llevaba al cine. Paseaban por la ribera del río al atardecer, cogidos de la mano. Laura floreció. Sus amigas lo notaron. Le brillaban los ojos. Había vuelto a sonreír. Incluso su forma de andar había cambiado. Beatriz, su mejor amiga desde la universidad, le dijo: «Laura, estás radiante, pero no te precipites, ¿vale?» Laura sintió, pero por dentro ya sabía que no había prisa, ya había caído. En la primera cena en casa de don Arturo, Rodrigo llegó con una botella de buen whisky y una bolsa de mandarinas. Entró, le dio un firme apretón de manos a su futuro suegro, miró a su alrededor y dijo: «Don Arturo, qué piso más bonito». «Se nota que el dueño tiene buen gusto». Don Arturo resopló, pero era evidente que le había gustado. En la cena, Rodrigo comió con apetito, alabó las lentejas que Laura preparaba siguiendo la receta de su madre y contó historias de una época en la que, supuestamente, trabajó embarcado, aunque Laura nunca encontró confirmación de ello. Después de cenar, Rodrigo se levantó, recogió los platos y se fue silenciosamente a fregar a la cocina. Don Arturo lo observó, luego se giró hacia su hija y enarcó una ceja. Laura se encogió de hombros y sonrió. En los meses siguientes, Rodrigo apareció con frecuencia. Arregló el grifo de la cocina que llevaba goteando 3 años. Ayudó a mover la pesadísima estantería de nogal. Don Arturo quería ponerla en el pasillo, pero no podía moverla solo. Rodrigo llamó a un amigo y entre los dos subieron la estantería hasta el 3er piso sin ascensor, resoplando en los descansillos. Don Arturo se quedó abajo, sujetando la puerta y dando órdenes. «Más a la izquierda, cuidado con la esquina». Después, cuando Rodrigo se fue, le dijo a Laura:
El chico parece competente, tiene maña para las cosas, sin rodeos, llega, lo hace y se va. Se casaron después de 8 meses de noviazgo. La boda fue modesta, un restaurante para 20 personas, sin ceremonias pomposas, sin bromas, sin todo ese alboroto que Laura siempre había odiado, incluso en las bodas de otros. Don Arturo se puso su mejor traje, gris de raya diplomática, comprado aún en tiempos de Doña Gloria. Hizo un breve brindis por los novios, que vivan muchos años y con honradez el resto vendrá por añadidura. Se bebió un chupito de orujo, comió un trozo de queso y se pasó toda la noche al lado de su hija, con la mano en el respaldo de su silla. Después de la boda, don Arturo propuso de buen grado que los recién casados se quedaran en el piso. Para entonces, apenas aparecía por la ciudad una vez al mes para las revisiones médicas. La finca se había convertido en su verdadero hogar. «Quedaos», dijo, de pie en el pasillo con una bolsa con sus últimas cosas. «El piso es grande, no tiene por qué estar vacío. Laura, aquí tienes todas las llaves. Solo que no se os olvide una cosa, el piso es mío y los papeles están a mi nombre. Yo figuro como propietario y de momento no pienso cambiar nada. Cuando llegue la hora, todo será como debe ser». Rodrigo asintió con seriedad y le estrechó la mano a su suegro. Laura abrazó a su padre, apoyó la cara en su hombro y sintió el olor a colonia y un leve rastro de grasa, como siempre. Los 2 primeros años fueron buenos, o al menos lo parecieron. Rodrigo trabajaba en el concesionario, traía un sueldo razonable. Los fines de semana iban a la finca de don Arturo, hacían barbacoas. Rodrigo ayudaba a su suegro con la valla y el pozo. Laura trabajaba tranquilamente como contable en una constructora. Le gustaba el ritmo regular. Por la mañana, hojas de cálculo, números, informes. Por la tarde, la cena, una serie, a veces un paseo. La vida fluía sin sobresaltos y Laura pensaba que siempre sería así. Pero hacia el 3er año empezó a notar cosas que antes había pasado por alto o que quizás antes simplemente no existían. Primero, las conversaciones sobre el piso. Rodrigo las iniciaba como por casualidad durante la cena. Se servía otra cucharada de arroz y decía de pasada: «Oye, ¿tu padre no ha pensado en regularizar los papeles del todo? Porque nunca se sabe, la burocracia. Luego aparecen herederos». Laura respondía que el piso llevaba mucho tiempo a nombre de su padre, todo registrado, no había más herederos que ella. Rodrigo asentía, masticaba, cambiaba de tema, pero una semana después volvía a preguntar, con otras palabras, pero sobre lo mismo. ¿Y si Dios no lo quiera le pasa algo a don Arturo? La herencia hay que planificarla con antelación. Las leyes hoy en día son tales que sin un papel no eres nadie. Al principio a Laura no le importaba, después empezó a irritarse, y una vez dio un golpe en la mesa. «Rodrigo, basta ya, mi padre está vivo y bien. Deja de enterrarlo». Rodrigo levantó las manos. Vale, solo era una pregunta». Pero sus ojos no eran de arrepentimiento, eran fríos. Luego llegaron las deudas. Rodrigo dejó el concesionario, dijo que estaba cansado de trabajar para otros, quería montar su propio negocio. Abrió algo con un amigo, Sergio. ¿Reventa de piezas de coche o un taller? Laura nunca lo entendió del todo, porque Rodrigo lo explicaba de forma diferente cada vez. El dinero empezó a salir de casa más rápido de lo que entraba. Primero los ahorros, luego el sueldo de Laura, hasta el último céntimo. Después, Rodrigo fue a la finca a ver a su suegro solo, sin Laura, y volvió con dinero. «Don Arturo me ha prestado», dijo, sin mirar a su mujer a los ojos. 10,000 euros, para un mes. Se los devolveré con intereses. No los devolvió ni en un mes, ni en 3, ni en 6. Don Arturo preguntó una vez, llamó por la noche, y Laura oyó desde la otra habitación cómo Rodrigo le daba largas, murmurando algo sobre retrasos y que los beneficios estaban al caer. Después, su padre no volvió a preguntar, pero cuando Laura iba a la finca, lo veía en su cara. Lo había entendido todo, solo esperaba. En el 4.º año, Rodrigo empezó a llegar tarde a casa. No todos los días, 2 o 3 veces por semana, pero era suficiente. Abría la puerta, tiraba las llaves en la consola de la entrada, iba al baño. Laura se quedaba en la cama, escuchando el ruido del agua. A veces percibía el olor de un perfume extraño, dulzón, que no era el suyo. No siempre, pero con la frecuencia suficiente para que dejara de convencerse de que era su imaginación. Encontraba en los bolsillos de sus chaquetas tickets de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Un bar de sushi en la otra punta de la ciudad. Un restaurante de vinos con música en directo. Los importes eran considerables y Laura,
Contable de profesión, no podía evitar hacer cálculos. Aquello era su sueldo de una semana, en una sola noche. Una noche, Rodrigo se dejó el móvil en la mesa de la cocina y se fue a duchar. La pantalla se iluminó con un mensaje del contacto Sergio Taller. Laura cogió el teléfono, sabiendo que no debía, pero sin fuerzas para resistirse. Mi amor, te echo de menos. Mañana paso después de las 7, ponte el vestido rojo. Laura dejó el móvil. Las manos no le temblaban, estaban como de madera. Fue en silencio a la cocina, se sentó en un taburete junto a la ventana, se abrazó las rodillas y se quedó mucho tiempo mirando las luces de la avenida. Al otro lado de la pared corría el agua. Rodrigo tarareaba algo en la ducha. Parecía una canción antigua, algo sobre rosas blancas. Aquella noche, Laura pensó por primera vez que su matrimonio quizás ya se había acabado hacía mucho tiempo, que no vivía con un marido, sino con un compañero de piso que necesitaba un domicilio y la perspectiva de una herencia. El pensamiento era frío y nítido, como una mañana de invierno, pero marcharse era aterrador. Marcharse significaba admitir en voz alta, para sí misma y para el mundo entero, que había malgastado años de su vida con alguien que nunca la había querido de verdad, que todas aquellas flores silvestres, grifos arreglados y apretones de manos firmes eran puro teatro. Y Laura, la inteligente y sensata Laura, que toda su vida había dicho que los números no mienten, no había sido capaz de ver la falsificación dentro de su propia casa. Eso era insoportable, y se aferraba a los restos de lo familiar, preparaba cenas, lavaba sus camisas, iba con él a la finca de su padre, donde Rodrigo seguía sonriendo y estrechando la mano de su suegro. Solo que la sonrisa ahora era diferente, no aquella primera que le paraba el corazón a Laura, sino mecánica, como la de un vendedor que sabe con certeza que vas a comprar de todos modos. Don Arturo tenía 69 años cuando, en una revisión rutinaria en el centro de salud, el mismo al que acudía cada 6 meses como si fuera a trabajar, la médica de cabecera, la doctora Sandra, frunció el ceño, pasó el dedo por los resultados de la ecografía durante un buen rato y dijo: «Don Arturo, voy a derivarlo al cirujano vascular con carácter de urgencia». Él no se asustó. A lo largo de su vida se había acostumbrado a que a los médicos les encantara asustar. La tensión, el colesterol, la espalda. Pero cuando el cirujano del hospital clínico, un hombre joven y serio, de pelo corto y mirada penetrante, le mostró en el monitor una mancha oscura y le dijo con calma: «Aneurisma de aorta abdominal. Es grande, con alto riesgo de rotura. Se necesita una cirugía, un implante de endoprótesis». Don Arturo comprendió que esta vez la cosa iba en serio. El cirujano se lo explicó con paciencia, dibujando un esquema en una hoja. Vaso sanguíneo, dilatación, prótesis. Dijo que la operación era programada y que la técnica estaba consolidada, pero que no podía posponerse. La pared de la aorta se había adelgazado y, si se rompía, sería cuestión de minutos. Fijaron la operación para el martes siguiente. Don Arturo salió de la consulta. Se sentó en un banco de madera del pasillo y se quedó un rato simplemente sentado mirando las baldosas del suelo. Pasaba gente con batas blancas. En algún lugar tintineaba una camilla. Olía a lejía y a comida de hospital. Luego sacó el móvil y llamó a su hija. Laura recibió la noticia en el trabajo, sentada frente al ordenador con el informe trimestral en la pantalla. Los números se volvieron borrosos. Cerró los ojos, respiró hondo y respondió con voz tranquila: «Papá, lo he entendido. Cuando ingreses, estaré a tu lado». Colgó, se quedó sentada un minuto, luego se levantó y fue a ver a su jefa. La jefa, doña Teresa, una mujer de la vieja escuela que en su día pasó 3 semanas seguidas en una planta de oncología con su madre, lo escuchó todo sin preguntar por plazos. «Vete, Laura, un padre sagrado. El informe ya lo terminará Elena. Hablaré con ella. Tú solo llama cuando acabe la cirugía». Laura sintió y salió, cerrando la puerta con cuidado. En el pasillo se apoyó contra la pared y se quedó allí unos 30 segundos, hasta que sintió que las piernas volvían a sostenerla. La víspera de la cirugía, llegó al hospital con una bolsa grande, en la que había metido todo lo que podría necesitar: un albornoz, zapatillas, un pijama de repuesto para su padre, una novela de misterio de las que le gustaban, un termo con caldo de pollo y una bolsa de manzanas. En recepción había una cola de 3 personas. La enfermera del mostrador hablaba por teléfono y al mismo tiempo rellenaba algún registro. Laura subió al 3er piso por las escaleras. El ascensor estaba averiado. Un cartel en la puerta decía: «Disculpen las molestias, en mantenimiento».
La habitación era para 4 personas, pero solo estaba ocupada la mitad. Junto a la ventana yacía un anciano que dormía de cara a la pared. En la segunda cama, cerca de la puerta, estaba sentado don Arturo, con un pijama del hospital y la sábana cuidadosamente doblada, haciendo un crucigrama con un libro sobre las rodillas y un lápiz en la mano. En la mesilla había un vaso de té frío con limón y una funda de gafas gastada. «Papá, ¿cómo estás?» Laura dejó la bolsa en el suelo y se sentó en el borde de la cama. Don Arturo levantó la vista del crucigrama y sonrió. La sonrisa era la de siempre, tranquila, pero Laura notó que los dedos que sostenían el lápiz le temblaban ligeramente. «Bien, mañana me abren en canal. Pasado mañana estoy como nuevo. ¿Has traído el caldo?» Aquí la comida son macarrones con albóndigas, como en un campamento. Laura sacó el termo, sirvió el caldo en la tapa-taza, y él bebió a sorbos pequeños, sujetando la taza con ambas manos. El vapor subía y el rostro de su padre, detrás, parecía desenfocado, como una fotografía antigua. Ella se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron sentados en silencio unos 20 minutos. Fuera oscurecía, se encendían las farolas, y en la pared de la habitación aparecieron largas franjas amarillas de la luz de la calle. El vecino de la ventana se dio la vuelta, suspiró en sueños. En el pasillo, una enfermera llamaba a alguien para tomarle la atención. Rodrigo no fue al hospital. Laura lo esperaba, no de forma consciente, pero en algún lugar en el fondo le quedaba una pequeñísima esperanza de que al menos apareciera. Al fin y al cabo era su suegro, era una cirugía. Rodrigo llamó sobre las 9 de la noche. Laura salió al pasillo para no molestar al vecino y contestó. «Entonces, ¿cómo está? ¿Todo bien?» La voz era plana, sin interés. Así pregunta la gente por el tiempo o por la cotización del IBEX 35 de pasada. De fondo, Laura oyó el sonido de un televisor y una risa de mujer. «Bien», dijo ella, seca. «Genial. Bueno, estoy ocupado. Llamo mañana». Ni siquiera preguntó cuándo era la operación. Laura colgó. Se quedó de pie en el pasillo, mirando la pared pintada de un verde claro. Luego marcó el número de Beatriz. Su amiga contestó al primer tono, como si estuviera esperando. «Beatriz», dijo Laura, y la voz se le quebró. «Estoy fatal». Y lloró durante 1 hora. Beatriz escuchaba. A veces decía: «Estoy aquí, Laura, estoy aquí». No hacía falta nada más. La cirugía estaba programada para las 8 de la mañana. A las 7:30 le pidieron a Laura que saliera de la habitación. Llegaron el anestesista y una enfermera para la preparación. Don Arturo estaba tumbado en la camilla, ya con la bata quirúrgica y una pulsera en la muñeca. Laura se quedó en la puerta mirándolo. Él levantó la mano, no para saludar. Solo alzó la palma, como diciendo: «Todo irá bien, no te quedes ahí parada». Se llevaron la camilla por el pasillo y Laura caminó a su lado hasta las puertas del quirófano. En las puertas, una enfermera la detuvo con amabilidad. «Espere aquí, por favor, o abajo, en el vestíbulo. La llamaremos». Laura bajó al vestíbulo. Se sentó en una silla de plástico pegada a la pared, cerca de una máquina de café y chocolatinas. La máquina zumbaba y parpadeaba con una luz verde. Pasaba gente, médicos con pijamas azules, personal de limpieza con cubos, visitantes con bolsas. Laura se quedó sentada mirándose las manos. Estaban tranquilas. Ella misma se sorprendía. Por dentro, todo estaba comprimido en un nudo apretado, pero por fuera parecía una mujer normal que espera. Después de 1 hora se compró un café de la máquina. Era amargo y aguado, pero se lo bebió todo. Después de 2 horas salió a la calle, se quedó en la entrada, respiró. El día era gris, nublado, olía asfalto mojado. Después de 3 horas, volvió al vestíbulo y se sentó en la misma silla. El cirujano salió, después de 4 horas y 20 minutos. Joven, con el pijama azul, la mascarilla bajada en la barbilla, el rostro cansado pero tranquilo. Laura se levantó tan de repente que la silla se deslizó hacia atrás. «Todo según lo previsto», dijo el cirujano. «La endoprótesis está bien colocada. El flujo sanguíneo se ha restablecido. 24 horas en la UCI para observación, después lo trasladaremos a planta. Es un hombre fuerte, se recuperará rápido». Laura abrió la boca para dar las gracias, pero en lugar de palabras, le salió un sollozo, y se echó a llorar allí mismo, en el pasillo, delante del cirujano, de la enfermera, de gente que no conocía. Una enfermera mayor, de rostro amable y redondo, le trajo un vaso de agua y un pañuelo de papel. «Llora, hija, llora. Son lágrimas de las buenas». Al segundo día, trasladaron a don Arturo a planta. Estaba débil, hablaba en voz baja, se movía con cuidado,
pero sus ojos estaban lúcidos. Bromeaba con las enfermeras. «Chicas, me alimentáis tan bien que no voy a querer irme de aquí». Se quejaba de la televisión de la habitación, que estaba fija en los programas del corazón. «Laura, no hacen más que gritarse unos a otros. Me sube la tensión más que el aneurisma». Comía el caldo del termo que Laura le traía cada mañana. Le pedía que le leyera en voz alta la novela de misterio que había empezado antes de ingresar. Laura apenas se separaba de su lado. La supervisora de planta, una mujer severa pero justa, le autorizó a poner un catre en un rincón de la habitación, después de que Laura le explicara que vivía lejos. «Un padre recién operado, de acuerdo», dijo la supervisora, ajustándose las gafas, pero silencio y la luz apagada a partir de las 10. Laura dormía a ratos. A veces su padre pedía agua, a veces el vecino de habitación. Un joven operado de apendicitis gemía en sueños. A veces, en el pasillo retumbaba una camilla. Pero estaba más tranquila allí, a su lado, que en casa, con el piso vacío y el perfume ajeno en el ambiente. La tercera noche, sobre las 7, Rodrigo apareció inesperadamente en la habitación. Laura se sorprendió. En todo ese tiempo, no había aparecido ni una sola vez, solo llamadas de 1 minuto, y ahora estaba allí, en la puerta, con una chupa de cuero y una bolsa de naranjas, sonriendo. «Bueno, don Arturo, ¿cómo va eso? Le he traído unas vitaminas». Dejó la bolsa en la mesilla, se quedó 5 minutos, preguntó por su estado de salud, todo superficial, sin interés real, como quien ficha la entrada del trabajo. Don Arturo permaneció con los ojos cerrados, respondía con monosílabos. Rodrigo se quedó un momento de pie, dijo: «Bueno, no le molesto más, que descanse». Y se fue. Laura oyó sus pasos alejarse por el pasillo. Pasaron unos 40 minutos. Las botellas de agua que tenía en la bolsa se le habían acabado durante el día, y tenía sed. Laura salió al pasillo a comprar agua en la máquina. El pasillo a esa hora estaba casi vacío, largo, con suelo de linóleo gris, una hilera de puertas cerradas y fluorescentes en el techo, uno de ellos parpadeando con un leve crepitar. Olía a lejía, a comida recalentada del comedor, y algo médico que Laura en todos esos días no había logrado identificar. La máquina estaba al final del pasillo, junto a un gran ventanal, tras el que se veía el aparcamiento del hospital y las farolas. Laura iba por el pasillo, sacando el dinero del bolsillo, cuando de repente oyó una voz, baja pero, en el pasillo vacío, nítida, como si la persona estuviera a su lado. La reconoció al instante. Rodrigo estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, con su chupa de cuero, el móvil pegado a la oreja, el hombro encogido. Aún no se había ido. Hablaba deprisa, pero con seguridad. Y Laura, inmóvil a 10 metros de distancia, oía cada palabra. «No, pero escúchame, creo que todo va a salir bien. El viejo, después de la anestesia, estuvo un día sin enterarse de nada. Ha sido una operación seria. Mínimo 1 mes de recuperación. Apenas puede llegar al baño. Una pausa». Alguien hablaba al otro lado. Rodrigo asintió, aunque su interlocutor no podía verlo. «Ya lo he pensado bien. Tengo un poder notarial general. Me lo firmó hace 3 años sin leerlo. Si mientras está aquí consigo vender el piso a través de la inmobiliaria, puede que ni se entere hasta que la operación esté cerrada». Otra pausa. «No, Laura no sabe nada. Ella ahora solo piensa en su papaíto. No está para otra cosa. Hasta ha dejado el trabajo». Soltó una risita. Laura estaba de pie con la botella de plástico en la mano. Ya la había sacado de la máquina, pero no recordaba haber metido el dinero ni haber pulsado el botón. Los dedos apretaban la botella con tal fuerza que el plástico crujió. «El de la inmobiliaria es conocido mío. Ya hablamos el año pasado. Me dijo que un piso de 3 habitaciones en el paseo, con una reforma decente, se puede ir a los 300,000 o más, dependiendo de cómo se negocie. Creo que merece la pena intentarlo rápido, mientras el viejo esté en el hospital». La voz bajó, pero no lo suficiente. «Escucha, Cristina, si consigo arreglar esto, el divorcio lo formalizo justo después. No tenemos hijos, nada que repartir. El piso es del suegro, legalmente no entra en el reparto. Pero si consigo ponerlo a mi nombre con el poder antes del divorcio, la cosa cambia». Laura se quedó en el pasillo, incapaz de moverse. Las piernas se le habían vuelto blandas y pesadas, como si se hubiera hundido en el suelo hasta los tobillos. En la garganta tenía un nudo, no de llanto, sino de otra cosa, dura, como si se hubiera tragado una piedra. Rodrigo seguía hablando de plazos, de papeles, de cómo Cristina ya había encontrado un piso en una urbanización nueva, un apartamento de 2 habitaciones con reforma. Cerca hay un parque, y van a inaugurar una parada de metro. Hablaba de forma rutinaria y objetiva, como quien discute la compra de un coche o un viaje, sin la menor sombra de duda,
sin un segundo de incomodidad. Laura, despacio, intentando no hacer ruido con las suelas en el linóleo, se dio la vuelta y regresó. El fluorescente parpadeante crepitaba sobre su cabeza. La botella de agua temblaba en su mano y el líquido se agitaba dentro con un leve gorgoteo. Llegó a la habitación, abrió la puerta con cuidado y se sentó en el catre. El chico de la apendicitis dormía de cara a la pared, con música sonando bajito en sus auriculares. Don Arturo seguía con los ojos cerrados. Laura pensó que dormía y se quedó simplemente sentada, con la mirada fija en la pared de enfrente, en la que había un cartel sobre la higiene de manos. Los pensamientos no se formaban en palabras. Por dentro había un vacío y un silencio, como en una casa abandonada. Laura. La voz de su padre, baja pero clara. Ella se sobresaltó. La estaba mirando, y en sus ojos no había somnolencia, solo atención. ¿Qué ha pasado? Quiso mentir. Decir, nada papá, todo bien, es solo el cansancio. 3 días casi sin dormir. Por eso tengo esta cara. Pero lo miró a él, a ese hombre que tantos años atrás había dado todo su dinero por un piso para ella, que tras la muerte de su mujer no se había roto, solo se había vuelto más silencioso, que estaba tumbado después de una operación grave y era el primero en notar que su hija estaba mal, y no pudo. Las lágrimas brotaron solas, en silencio, resbalando por sus mejillas hasta la barbilla, y se lo contó todo. Lo del perfume, lo de los tickets de los restaurantes, lo del mensaje te echo de menos, lo que acababa de oír en el pasillo, lo del poder notarial, lo de Cristina, lo del precio del piso, lo del apartamento nuevo en la urbanización con parque. Don Arturo escuchaba en silencio. Su rostro no cambió, no se sonrojó, no apretó los puños, no maldijo. Simplemente permaneció tumbado sobre la almohada, mirando al techo, y solo los músculos de su mandíbula se movían lentamente, como muelas. Cuando Laura terminó y se secó la cara con la manga del albornoz del hospital, él giró la cabeza hacia ella y dijo, con calma, no me sorprende. Laura se quedó helada. ¿Cómo que no te sorprende? Laura, soy un viejo ingeniero, 30 años detectando fallos en la constructora. ¿Crees que no veo cuando una pieza tiene una fisura? Me dio a firmar ese poder hace 3 años. Lo firmé entonces porque confiaba en él. Pero luego me puse a pensar, ¿para qué necesitaba él un poder general de mi piso para pagar la comunidad? Para eso no hace falta. Y cuando no devolvió los 10,000 euros y ni siquiera fue capaz de bajar la mirada, lo entendí todo. Solo estaba esperando. Don Arturo hablaba con ecuanimidad, sin temblor, sin angustia. Así hablaba en el trabajo cuando descubría un defecto en un lote de materiales. No gritaba, no gesticulaba, solo constataba el hecho e inmediatamente pasaba a la solución. Papá. Laura lo miraba y las lágrimas volvían a asomar. ¿Y ahora qué? Ahora tengo un plan. Mañana por la mañana me vas a ayudar. Extendió su mano seca, de venas salientes, pero firme, y apretó la de ella. Laura le devolvió el apretón. La mano de su padre estaba caliente y la fuerza de su agarre era tal que Laura pensó de repente, este hombre acaba de salir de una operación de aorta y su apretón es más fuerte de lo que nunca ha sido el de Rodrigo. No físicamente, de otra manera. No tengas miedo, Laura, dijo don Arturo, y cerró los ojos. No tengas miedo, ya lo he solucionado todo. Duerme, mañana hay que madrugar. Laura se tumbó en el catre, se tapó con la fina manta del hospital y se quedó mucho tiempo en la oscuridad, escuchando la respiración de su padre, el tic-tac del reloj de la pared, el murmullo de la ciudad nocturna tras la ventana. No durmió, pero por primera vez en 3 días, por primera vez en varios años, sintió por dentro algo parecido a un apoyo. No era una esperanza, no era una certeza, solo la sensación de que a su lado había una persona que sabía lo que había que hacer. Don Arturo se despertó antes de la ronda matutina de la enfermera. Se quedó con los ojos abiertos, mirando al techo, pensando. Lo había hecho toda su vida antes de un día importante en el trabajo. A veces se despertaba aún a oscuras. Se quedaba en silencio y repasaba mentalmente el día que tenía por delante. Como un ingeniero repasa un plano técnico. Aquí este nudo, aquí esta tolerancia, aquí puede haber un fallo. Cuando Laura se movió en el catre, él ya lo había decidido todo. Laura, la llamó en voz baja. Acércate. Ella se sentó a su lado, todavía somnolienta, con la mejilla marcada por la almohada y los ojos rojos. Don Arturo hablaba de forma breve y clara, como si dictara una especificación técnica. Llama al doctor Rojas. El número está en mi móvil, en la agenda, por la R. Rojas, Alberto. Dile que soy Arturo Pérez y que le pido que venga al hospital antes del mediodía con los papeles del piso y con su oficial. Va a necesitar un portátil y una impresora. Él lo entenderá.
Papá, ¿quién es? Un notario, un viejo conocido. Fue él quien me hizo las escrituras de este piso hace 30 años, cuando se fue Leo Valdés. Alberto es un hombre de fiar y rápido. Laura encontró el número, salió al pasillo y llamó. Contestó una voz masculina, tranquila, ligeramente ronca. Don Alberto, buenos días. Soy Laura, la hija de Arturo Pérez. ¿Mi padre le pide que venga al hospital? El notario no hizo preguntas innecesarias. Confirmó la dirección, el número de habitación, preguntó si había algo que debiera llevar. Luego dijo, dígale a Arturo que llegaré antes de las 12. Lo solucionaremos todo. Y colgó. La conversación duró 1 minuto y medio. Mientras esperaban al notario, don Arturo le pidió a Laura que le ayudara a afeitarse. Ella trajo de la bolsa la maquinilla y la espuma. Le aplicó la espuma en la cara con cuidado, sin tocar el catéter del brazo, y él se afeitó solo, mirándose en un espejito que Laura le sostenía. Luego se cambió, poniéndose el pijama limpio de algodón azul que ella le había traído de casa. Se sentó en la cama, se acomodó la almohada en la espalda y dijo, el notario tiene que ver que estoy bien. No un viejo enfermo, sino un hombre que sabe lo que hace. Poco antes del mediodía, Laura interceptó en el pasillo al médico responsable, el mismo cirujano joven que lo había operado. Le explicó la situación. Su padre quería firmar unos documentos. Necesitaba un certificado de capacidad. El cirujano escuchó, asintió y entró en la habitación. Hizo un breve examen. Le pidió a don Arturo que dijera la fecha, el día de la semana, en nombre del presidente del gobierno, que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Don Arturo respondió a todo sin dudar y añadió, doctor, me han operado, no me he dado un golpe en la cabeza me funciona. El cirujano esbozó una sonrisa, se sentó en la mesa y redactó el certificado. El paciente Arturo Pérez se encuentra plenamente consciente, orientado en tiempo y espacio, capaz de comprender el significado de sus actos y de gobernar sus acciones. Firmó, selló, fechó. Don Arturo había insistido en esa formulación exacta. Sabía que Rodrigo podría intentar impugnar cualquier cosa firmada entre las paredes del hospital y cada palabra de ese certificado tenía que ser impecable. Don Alberto Rojas llegó exactamente a la hora convenida. Laura lo vio desde la ventana de la habitación. Un hombre bajo y corpulento, de unos 70 años, con un traje gris formal y un maletín de cuero del que asomaban marcadores de colores. Cruzó el patio del hospital con paso tranquilo pero firme, el paso de quien ya no se sorprende por nada. A su lado caminaba una mujer de unos 40 años, su oficial, con una chaqueta oscura y un portátil en una bolsa cruzada. Subieron a la habitación. Don Alberto entró, echó un vistazo, se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla y se acercó a la cama. Le estrechó la mano a don Arturo, con ambas manos, con firmeza, como a un viejo camarada. Arturo, para que te acaben de remendar la aorta, tienes un aspecto excelente. Don Arturo resopló. Alberto, déjate de halagos. El tiempo es oro. Al chico de la apendicitis, Laura le había pedido que saliera con antelación. Salió encantado a fumar a la escalera, feliz con el pretexto para abandonar la habitación. El vecino de la ventana ya había recibido el alta. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. La oficial se instaló junto a la ventana, abrió el portátil, conectó una pequeña impresora portátil, blanca, del tamaño de un libro. Don Alberto sacó de su maletín una carpeta, extendió los documentos sobre la mesilla y se sentó en la silla junto a la cama. En las horas siguientes se formalizaron 3 documentos. El primero, una escritura de donación del piso. Arturo Pérez transmitía gratuitamente a su hija Laura la plena propiedad incondicional del piso de 3 habitaciones, libre de cargas y gravámenes. Don Alberto leyó el texto en voz alta, despacio, deteniéndose tras cada párrafo para que el donante confirmara que lo entendía. La oficial tecleaba en el portátil. La impresora emitía un suave zumbido, imprimiendo las páginas. El segundo documento, la revocación de todos los poderes notariales anteriores. 3 años atrás, Rodrigo había convencido a su suegro para que le firmara un poder general para la administración del piso. Laura recordaba aquella noche. Estaban en la finca. Rodrigo asaba carne en la barbacoa y, entre vuelta y vuelta, dijo como de pasada: «Don Arturo, ¿y si me hace un poder para encargarme de la comunidad, de las reformas? Usted no va a querer estar haciendo colas y yo estoy en la ciudad». El suegro accedió, firmó sin leer porque confiaba en su yerno. Ahora ese poder quedaba anulado.
Don Alberto redactó el documento de manera que la revocación afectara a todos los poderes, de cualquier fecha, otorgados a favor de Rodrigo Montes, incluidos aquellos de los que don Arturo pudiera no acordarse. El tercer documento, una comunicación notarial para el administrador de fincas de la comunidad de propietarios. En ella se hacía constar que Rodrigo Montes no era propietario del inmueble, no estaba empadronado en la dirección y no tenía derecho a permanecer en él sin el consentimiento por escrito de la nueva propietaria. La comunicación se hizo por triplicado, para el administrador, para Laura y para el archivo de la notaría. La oficial de don Alberto imprimió todo de forma cuidadosa y silenciosa, lo organizó en carpetas, preparó las hojas para la firma. Don Arturo firmó cada documento con letra regular y firme, sin temblores, sin borrones. Laura firmó donde era necesario. Don Alberto la autorizó con su sello, puso las fechas, hizo las anotaciones en su protocolo. La oficial grabó el proceso con el móvil con permiso de don Arturo, por insistencia de él mismo. Grabad, dijo, que luego lo vea cualquier juez. Aquí estoy yo, aquí están los papeles, el médico ha certificado que estoy en mi sano juicio, que intenten impugnarlo. Cuando todo estuvo concluido, don Alberto guardó los documentos en su maletín, cerró el broche y miró a don Arturo por encima de las gafas. Arturo, dijo, siempre lo has hecho todo a tiempo, y esta vez tampoco has llegado tarde. La escritura será efectiva en cuanto se inscriba. Enviaré los documentos al registro de la propiedad telemáticamente en cuanto pueda. En cuanto se confirme la inscripción, Laura será la propietaria de pleno derecho. Se estrecharon la mano. Don Alberto se puso la chaqueta. La oficial guardó el portátil y la impresora, y ambos salieron en silencio, de forma profesional, tal como habían llegado. Laura los acompañó hasta el ascensor. El notario se detuvo en la puerta, se giró y le dijo en voz baja: Laura, su padre es un hombre inteligente, cuídelo bien. Las puertas del ascensor se cerraron. Laura volvió a la habitación. Don Arturo se recostó en la almohada y cerró los ojos. En su rostro no había ni triunfo ni alivio, solo cansancio. La cirugía pasaba factura y las horas con el notario le habían costado más fuerzas de las que aparentaba. Laura le sirvió agua. Bebió a sorbos pequeños y dijo sin abrir los ojos: guarda la carpeta en la bolsa al fondo debajo del albornoz. ¿Y no le digas nada a nadie? ¿De momento? Laura se quedó junto a la ventana, abrazando la carpeta con los documentos. Fuera llovía, una lluvia fina de otoño. Resbalaba por el cristal en regueros torcidos y las farolas del patio se deshacían en manchas amarillas. Los dedos que apretaban la carpeta temblaban, no de miedo, sino de una sensación extraña e inusual que no supo nombrar de inmediato. Luego lo entendió. Era firmeza. Por primera vez en varios años el suelo bajo sus pies había dejado de temblar. Rodrigo llamó por la tarde. Laura estaba sentada junto a su padre, leyéndole en voz alta la novela de misterio. El detective interrogaba a un sospechoso y don Arturo escuchaba con los ojos cerrados, resoplando en los momentos clave. El móvil sonó de repente y en la pantalla apareció Rodrigo. Laura miró a su padre. Él asintió levemente, sin abrir los ojos. Ella contestó. La voz de su marido era seca y profesional, como hablaba con los clientes en el concesionario cuando quería demostrar quién mandaba. Mira, Laura, lo he pensado y he decidido que tenemos que cortar por lo sano. He cogido todas tus cosas, ropa, libros, trastos, y las he metido en cajas en el portal. Puedes venir a por ellas cuando quieras, pero no entres en el piso. He cambiado las cerraduras, las llaves viejas las puedes tirar. Laura guardó silencio. El corazón le latía regular y fuerte, no de horror, no de dolor, sino de una rabia fría y clara que le subía desde algún lugar del estómago y le llenaba el pecho. Rodrigo, ¿lo dices en serio? Completamente. Ya he hablado con un abogado. Como el piso no es ni mío ni tuyo, sino de tu padre, creo que tengo derecho a decidir quién vive en él mientras el dueño está incapacitado. Tengo un poder notarial, por si se te había olvidado, general y antenotario. Así que estoy en mi derecho. Hablaba con seguridad, incluso con placer, como alguien que ha ensayado un discurso durante mucho tiempo y por fin lo pronuncia ante el público. Laura oía en su voz no rabia, no irritación, sino expectación. Estaba saboreando el momento. Creía que había ganado. Rodrigo, dijo Laura con una voz tranquila que ni ella misma esperaba tener. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo sé mejor que tú. Y punto. Se acabó la conversación. Recoge las cosas antes de mañana, o los barrenderos se las llevan, y ni se te ocurra montar un escándalo. Lo grabaré todo. Colgó. Tonos cortos. Marina bajó el móvil y miró a su padre. Don Arturo seguía con los ojos cerrados, pero por su rostro se veía que lo había oído todo. La comisura de sus labios tembló ligeramente. No era una sonrisa, era la sombra de algo que podría haberse convertido en una sonrisa. Papá. Él abrió los ojos.
Extendió la mano y se la apretó. La mano estaba caliente y firme, nada que recordara la de alguien que 3 días antes había estado en una mesa de operaciones. No tengas miedo, Laura. Que lo disfrute. Aún no sabe lo que he hecho esta mañana. Laura miró la bolsa en el rincón de la habitación, en cuyo fondo, bajo el albornoz y las zapatillas, estaba la carpeta con los documentos. Las comisuras de sus labios temblaron. Por primera vez en aquel día interminable, sonrió. A la mañana siguiente, Laura llegó a casa, pero no sola. El taxi paró frente al portal. Del coche bajaron 4 personas. Ella misma, don Alberto, con el mismo traje gris, el abogado Eduardo Núñez, un hombre tranquilo y corpulento de unos 50 años, con gafas y un maletín de cuero gastado, especialista en conflictos inmobiliarios recomendado por don Alberto, y una mujer de la administración de fincas, doña Luciana, con un fajo de papeles y un certificado actualizado de empadronamiento. La mañana era fresca y ventosa. Frente al portal había 2 cajas de cartón y una bolsa de basura negra. Las cosas de Laura que Rodrigo había sacado la víspera. Las cajas ya se habían humedecido con el rocío de la noche. El cartón se había ablandado. Laura las miró y apartó la vista. No ahora. Subieron al 3er piso. Laura llamó al timbre. Silencio. Volvió a llamar. Detrás de la puerta se oyeron pasos. Sonó el clic de la cerradura nueva, con una placa de latón brillante. Rodrigo abrió la puerta con esa sonrisa que Laura le había visto cada vez más a menudo en el último año. La sonrisa de alguien que está seguro de haber engañado a todos. Llevaba una camiseta de alguna marca deportiva y pantalones de chándal. En la mano, una taza de café de la que salía vapor. Detrás de él, en el pasillo, Laura vio 2 bolsas de basura negras, el resto de sus cosas que no había sacado o no había querido sacar. «Vaya, una delegación», dijo Rodrigo, paseando la vista por los presentes. La mirada se detuvo en don Alberto. Se deslizó por el abogado, por la mujer de la carpeta. «Laura, te has traído un abogado». «De acuerdo, os escucho, pero rápido, que tengo cosas que hacer». Se quedó en el umbral, bloqueando el paso, y toda su postura demostraba: «Este es mi territorio». Eduardo Núñez no discutió, no pidió entrar, simplemente sacó de su maletín una carpeta, la abrió y empezó a colocar los documentos sobre la consola que había en la entrada, junto al espejo. Hablaba en voz baja y clara, como alguien que no necesita gritar para ser escuchado. «Rodrigo, este piso pertenece a Laura Pérez, en virtud de una escritura de donación firmada entre ella y su padre, Arturo Pérez, e inscrita en el registro. Aquí tiene la copia autorizada de la escritura. Aquí tiene la nota simple del registro de la propiedad que confirma el cambio de titularidad. Y aquí tiene el acta notarial de revocación del poder general otorgado en su día a su favor. Dicho poder ha quedado sin efecto». Colocó 3 documentos sobre la consola, uno tras otro, con cuidado, como las cartas de un solitario. Rodrigo miró los papeles, luego al abogado, luego a Laura. La sonrisa aún se resistía en su rostro, pero ya no era aquella segura. Estaba torcida, trabada, como la de alguien que no ha entendido el chiste. Además, continuó Eduardo Núñez con la misma voz tranquila, usted no es propietario de este inmueble, no está empadronado en esta dirección. Aquí tiene el certificado actualizado. Doña Luciana, la administradora, le tendió la hoja. Se encuentra usted en el piso sin el consentimiento de la nueva propietaria. Sus acciones de cambiar las cerraduras y retirar las pertenencias de la propietaria constituyen un delito de coacciones, según la legislación vigente. Además, la retirada de los bienes personales de la propietaria podría ser calificada como un delito de daños. Le recomiendo que examine los documentos con atención. Silencio. Rodrigo se quedó quieto, y Laura vio cómo su rostro cambiaba lentamente, cómo cambia el cielo antes de una tormenta. Primero incredulidad, luego comprensión, después miedo. La taza de café en su mano tembló. Unas gotas cayeron sobre el parqué. «Esperad», dijo, y la voz se le rompió. «¿Qué donación? Si está en el hospital después de una operación. No podía afirmar nada. Hace 3 días le abrieron la aorta». Don Alberto, que hasta entonces había permanecido un poco apartado en silencio, se ajustó las gafas y dio un paso al frente. «Podía. Yo mismo di fe del acto. Existe un certificado del cirujano responsable de la operación que acredita la plena capacidad del paciente en el momento de la firma. Existe una grabación en video de todo el procedimiento, de principio a fin, sin cortes y con marca de tiempo. Existen mis firmas, las de mi oficial y los sellos de la notaría, todo realizado en plena conformidad con la legislación vigente. Si quiere impugnarlo, está en su derecho, pero le diré como hombre con 40 años de carrera, piénselo bien antes de gastar dinero en eso». Rodrigo palideció.
No se puso rojo de ira, palideció. El rostro se le volvió gris, terroso, como el de alguien que se ha mareado. Dio un paso atrás, hacia el pasillo. La taza se agitó y más gotas cayeron al suelo. Abrió la boca, la cerró. Luego empezó a hablar deprisa, atropellando las palabras, como alguien que ve cómo su castillo de naipes se derrumba e intenta sujetarlo con las manos por todos lados a la vez. Laura, escucha, todo esto lo hice en caliente ayer. Vale, me pasé. Las cerraduras. ¿Te devuelvo las llaves ahora mismo? Aquí las tengo. Las cosas están todas en su sitio. No he tirado nada. Palabra de honor. ¿Están en esas bolsas? Vamos a hablarlo con calma. Sin abogados, sin todo esto. Extendió una mano hacia Laura, con el mismo gesto con el que antes le tendía flores. Laura miró aquella mano, luego levantó la vista y le miró a la cara durante unos 5 segundos. Después dijo: Rodrigo, dale un abrazo a Cristina de mi parte, ¿eh? Laura pronunció las palabras con calma, casi de forma casual, como quien pide que le den recuerdos a una conocida, pero Rodrigo retiró la mano como si se hubiera quemado. Se quedó parado en el umbral del piso ajeno con la taza de café frío. Y, por primera vez en 6 años, no supo qué decir. La boca entreabierta, los ojos saltando del abogado al notario, del notario a Laura, de Laura a los documentos de la consola. En la pared del vecino de al lado, la televisión estaba puesta con el tiempo. Una voz femenina prometía lluvia hasta el final de la semana. Eduardo Núñez le explicó con firmeza, pero sin agresividad, que debía recoger sus efectos personales y abandonar el inmueble, que tenía derecho a llevarse solo lo que era de su propiedad, ropa, documentos, objetos personales, que los muebles, electrodomésticos y todo lo que había en el piso antes de su llegada permanecería, que cualquier intento de obstruir el acceso de la propietaria, dañar los bienes o provocar un escándalo, sería registrado y puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Doña Luciana se quedó a un lado con su bloc de notas y un bolígrafo, lista para levantar acta. Rodrigo tardó 2 horas en hacer las maletas. Laura esperó en la cocina con Eduardo Núñez. Puso la tetera al fuego. Encontró en un armario un paquete de té, todavía de los suyos, no de Rodrigo. Sirvió 2 tazas. Bebía a sorbos pequeños, mirando por la ventana hacia la avenida. Los árboles de abajo tenían el dorado del otoño. En la acera, una mujer llevaba de la mano a un niño con un anorak rojo. Un día normal, una vida normal al otro lado del cristal. Desde la habitación llegaban ruidos, cajones que se abrían con estrépito, puertas de armario que se cerraban de golpe, el sonido sordo de las maletas en el suelo. Rodrigo maldecía en voz baja. Laura lo oía, pero no entendía las palabras y no le importaba. Una vez salió de la habitación e intentó iniciar una conversación. Se detuvo en el umbral de la cocina, miró a Laura, a veces con pena, a veces con cálculo, tratando de determinar si había alguna brecha. Laura, quizás, pero Eduardo Núñez interpuso entre ellos con tranquilidad, sin movimientos bruscos, simplemente se colocó a su lado y dijo en voz baja: Rodrigo, por favor, continúe recogiendo sus cosas. Rodrigo se quedó un segundo parado, se dio la vuelta y se fue. A primera hora de la tarde salió del piso con 2 bolsas de deporte y una mochila. Las bolsas estaban llenas de cualquier manera. De una asomaba la manga de una chaqueta, de la otra el cargador de un portátil. La mochila la llevaba en la mano, no en la espalda, como si el peso no estuviera en las cosas, sino en algún lugar por dentro. En el umbral, se giró, miró a Laura. En su mirada no había arrepentimiento. Ella lo buscó y no lo encontró. Había rabia, desorientación y algo más. Un rencor infantil y absurdo, el rencor de alguien a quien le han dicho que no por primera vez en su vida. Quiso decir algo. Los labios se movieron, pero desistió o no encontró las palabras. Se giró y se dirigió hacia la escalera. Sus pasos resonaron en el edificio, haciéndose más débiles en cada rellano. La puerta de la calle se cerró. Laura echó la llave una vuelta, luego sacó el móvil y llamó a un cerrajero. El número se lo había dado doña Luciana. El cerrajero llegó en media hora, un hombrecillo bajo con una caja de herramientas y olor a tabaco. Cambió la cerradura, en 20 minutos le entregó 3 llaves nuevas. Aquí tiene, señora, cerradura de seguridad, importada. Sin la llave no la abre nadie. Laura le pagó, cerró la puerta tras él, giró la nueva cerradura, dura, desconocida, y se sentó en el suelo del pasillo, apoyada en la pared, con las piernas estiradas y las manos sobre las rodillas, y lloró en silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían y no se las secaba. No de tristeza, de alivio, porque todo había terminado por fin, porque el suelo bajo ella ya no temblaba,
porque las llaves eran suyas y la puerta era suya. Y este piso que su padre había comprado tantos años atrás para ella, era al fin de verdad suyo. Los primeros días tras la marcha de Rodrigo, Laura vivió como un autómata. Por la mañana iba al hospital a ver a su padre. Por la noche volvía al piso, que ahora parecía demasiado grande y silencioso. Se preparaba un té, se sentaba en la cocina y se quedaba mirando la avenida por la ventana. No lloraba. Las lágrimas se habían agotado allí, en el suelo del pasillo. Simplemente se acostumbraba al silencio. Al tercer día, cuando su padre ya se encontraba mejor y la despachaba del hospital: Laura, vete a casa, duerme como es debido. Aquí no estoy solo, están las enfermeras. Se sentó por primera vez en mucho tiempo frente al ordenador y abrió la aplicación del banco. La contable que había en ella despertó antes que la mujer. Los números no mienten, eso lo sabía desde la facultad. Y los números le contaron todo lo que aún no sabía. En los últimos meses había salido de la cuenta conjunta una suma considerable. Las transferencias iban en porciones ordenadas a la tarjeta de una tal Cristina Andrade. Cada transferencia estaba anotada de la misma manera: devolución de préstamo. Laura revisó el historial 2 veces, luego 3. No conocía a ninguna Cristina Andrade. No había habido ningún préstamo. Hizo capturas de pantalla de todas las transacciones, las guardó en una carpeta separada y días después se las envió a su abogado, Eduardo Núñez. Cristina tenía 27 años, trabajaba como recepcionista en un gimnasio y alquilaba una habitación en las afueras. Rodrigo le había prometido el piso de la avenida, el divorcio, una vida nueva. Cuando quedó claro que no habría piso, Cristina desapareció en pocos días. Bloqueó a Rodrigo en todas partes, cambió de número. Un tiempo después, según los rumores, ya salía con el dueño de un taller de lavado de coches. Rodrigo la llamaba desde números desconocidos, le enviaba mensajes en redes sociales sin respuesta. El futuro brillante que se había dibujado para sí mismo en el pasillo del hospital resultó ser una pompa de jabón. Laura solicitó el divorcio. El proceso siguió su curso, sin hijos, sin bienes que repartir. El camino fue más directo que tortuoso. La única disputa relevante fue por el dinero transferido a Cristina. Al final, el juez condenó a Rodrigo a devolver la mayor parte del importe. Rodrigo aún intentó impugnar la escritura de donación, interpuso una demanda alegando que su suegro, tras la cirugía, no estaba en condiciones de firmar nada. La jueza, una mujer de mediana edad con mirada cansada, examinó el certificado médico, la grabación en video y los testimonios del notario. Desestimó la demanda. En el pasillo del juzgado, Rodrigo intentó acercarse a Laura. Ella pasó a su lado como si fuera parte del mobiliario. Rodrigo se fue a vivir con su madre a un apartamento de una habitación en las afueras y se puso a trabajar en un taller de lavado de coches. El negocio con su amigo se había hundido hacía tiempo. El amigo lo demandó por una deuda impagada. El préstamo del banco seguía pendiente. El hombre que pocos meses antes calculaba cómo gastar una fortuna, ahora contaba la calderilla para el menú del día. Don Arturo recibió el alta unos días después. Laura fue a buscarlo en coche. Se sentó en el asiento del copiloto, se abrochó el cinturón y dijo: «Primero a tu casa». Subieron al tercer piso. El piso estaba limpio. Laura lo había desentado el día anterior. Había tirado todo lo que recordaba a Rodrigo. Había puesto flores amarillas en la mesa de la cocina. Don Arturo recorrió las habitaciones. Echó un vistazo a la cocina. Se detuvo junto a la ventana. «Bien», dijo. «Ahora sí, esto está bien». Se quedó una semana. Cocinaban juntos. Él cortaba las verduras. Ella hacía sopa, como en los viejos tiempos con doña Gloria. Veían películas antiguas. Charlaban. Una noche, durante el café, don Arturo se quedó un momento en silencio, removiendo el azúcar en la taza, y dijo: «¿Sabes, Laura? A veces peor que una enfermedad es un traidor a tu lado. La enfermedad al menos es honesta, te avisa de que ha llegado. Pero el traidor te sonríe y espera». Laura asintió. Ya no lloraba cuando pensaba en Rodrigo. Ya no sentía rabia, simplemente nada, como si le hubieran extirpado algo doloroso y la herida ya hubiera cicatrizado. Unos meses después, recuperó su apellido de soltera y se apuntó a un curso de auditoría financiera. Su amiga Beatriz le presentó a un colega, un hombre tranquilo llamado Andrés, que diseñaba sistemas de ventilación y cultivaba tomates en el balcón. En su primera cita, él se pasó media hora hablando de variedades de tomate con tanto entusiasmo que Laura se rió por primera vez en mucho tiempo, de verdad, a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. Don Arturo volvió a la finca. Plantó 2 naranjos nuevos, arregló la valla, empezó a caminar por las mañanas por orden del médico. El gato atigrado seguía apareciendo a cenar todos los días. Laura iba todos los fines de semana.
A veces llevaba a Andrés, que disfrutaba removiendo la tierra en el huerto y discutiendo con don Arturo sobre cuándo era mejor podar los frutales. Don Arturo refunfuñaba, pero se notaba que le gustaba. Una tarde de otoño, estaba sentado en el porche, en una vieja silla de madera, envuelto en una manta de lana. El café de su taza se enfriaba en la barandilla. Laura estaba en el patio, tendiendo la ropa. Las sábanas chasqueaban al viento, y ella la sujetaba, riéndose de algo que Andrés le había dicho desde el otro lado de la valla. El sol se estaba poniendo y las hojas de los jóvenes naranjos eran rojizas, casi de color cobre. Don Arturo miraba a su hija y pensaba que lo había hecho todo bien. No cuando llamó al notario a la habitación del hospital, sino cuando, tantos años atrás, había dado todo su dinero por aquel piso para Laura, porque sabía que algún día haría falta. Y ese día había llegado,